Hola, esta es la clase del capítulo 9. de- Seguimos trabajando ahora con el tema de tipo de cambio real y paridad de poder de compra. Entonces, vamos a empezar. Ok, en la primera parte del curso nosotros fuimos desarrollando em, todo un instrumental para evaluar de manera intertemporal la cuenta corriente y empezamos desde un punto de vista de una economía en dotación y después le fuimos agregando producción, la participación del gobierno, qué pasa cuando hay una economía grande y abierta en contraste con una economía pequeña. Entonces, en esta segunda parte del curso, ya teniendo ese instrumental como dado, vemos algunos otros elementos. Entonces, vamos a avanzar. Eh, Deme un segundo para estar seguro de... Sí, ok. Entonces, perdón. Yo sé que cualquiera que viva en Costa Rica, en general en un país latinoamericano, sabe y escucha frecuentemente sobre el tipo de cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque históricamente muchas de nuestras monedas han perdido valor, en algunas ocasiones muy rápidamente, y esto ha sido la seña, pero también la consecuencia de periodos de crisis, o más bien es la antesala de un periodo de crisis bastante fuerte. Es muy importante porque es la forma eh, en la que se comunica, o es el canal mediante el cual se evidencia esa comunicación entre una economía doméstica y una economía, pues el resto del mundo. El tipo de cambio hay que pensarlo como una variable de ajuste, ¿verdad? Y la analogía que hago, que no es mía, pero se la tomo prestada a un colega, que es como un compensador. Entonces, si ustedes piensan en un carro, ustedes van en un carro em, o en un bus, ustedes saben que están las llantas y está un sistema dentro del carro que permite absorber los golpes, ¿verdad? Porque si uno, creo que el contraste es cuando uno va en una bicicleta que no tiene compensador, ¿verdad? Porque cada pequeña diferencia de altura del asfalto, de la superficie en la que uno esté, uno siente donde hay un pequeño golpe. Cuando uno va en un carro, eso no lo siente y es porque se han desarrollado los sistemas de compensación y cada vez son mejores. Entonces, todos esos pequeños golpes se absorben, ¿verdad? El sistema se mueve bastante, pero uno en el vehículo no lo siente tanto. El tipo de cambio es una forma en la que la economía doméstica y el resto del mundo se comunican y muchas veces el ajuste va por ahí, ¿verdad? Es de las primeras cosas que se debería ajustar. Eh, el problema es que muchas veces las personas piensan que por costumbre o por otras razones, el tipo de cambio debería tener un valor fijo o un comportamiento fijo y predecible en nuestro país porque esa fue la costumbre por más de 20 años, pero vamos a ver cuáles podrían ser las consecuencias para el bienestar de una condición de ese tipo, ¿verdad? Porque no necesariamente son favorables. Entonces es muy importante entender qué lo determina para temas de política económica, ¿verdad? En esa distinción que les hago o de la analogía de la compensación, generalmente estamos pensando en cuestiones de corto plazo, una tendencia de corto plazo. Entonces, por ejemplo, en un año o en meses. ¿Por qué?
una variable o un tipo de cambio se puede mover en una dirección. En el caso de Costa Rica en el 2026, entre febrero y mediados, ¿verdad? Que es lo que tenemos actualmente, ha habido una apreciación. Entonces es importante entender qué es lo que lleva a que este movimiento se dé. Pero también es relevante entender en el más largo plazo por qué hay movimientos en una dirección o en otra. Y en general ahí estaríamos pensando más en tipo de cambio real. Adicionalmente, cómo se conectan todas estas decisiones, o perdón, todos estos resultados con temas como política fiscal, monetaria y cambiaria. Entonces vamos a ver algunos de estos elementos a partir de ahora. ¿Ok? Entonces, aquí hay un par de ejemplos, ¿verdad? Bueno, aquí falta en en el primer ejemplo es que más o menos la libra esterlina y el dólar típicamente se han mantenido en una relación cercana a uno. Ese es el mismo caso con el euro. Lo que pasa es que en la historia ha habido momentos donde el euro se aprecia o se deprecia. em, y también eso ha ocurrido con nuestra moneda. El valor que vemos aquí es un valor que estaba vigente más o menos en el 2023, pero actualmente ustedes saben que es menor. De hecho, es bastante menor, casi 150, 200 colones menor el valor de un dólar en la actualidad. Entonces, cuando hay un movimiento, eh, primero es importante definir cómo vamos a hablar del tipo de cambio, ¿verdad? Porque hay un tipo de cambio de euro a dólar y un tipo de cambio de dólar a euro. Nosotros siempre pensamos en el tipo de cambio de dólar, de cuántos colones requerimos por dólar, porque la contraparte sería muy difícil de expresar, ¿verdad? No, sería muy difícil hablar de un tipo de cambio de 0,002 o 0,003, ¿verdad? Casi siempre pensamos en el tipo de cambio en términos de colones, cuántos colones se requieren a un dólar. Eso quiere decir que cuando hay un aumento en ese valor para nuestra moneda, eso significa que hay una depreciación. Entonces, cuando sube ese número, digamos que subiera de 460 a 800 o que se duplique prácticamente. Eso significa que nuestra moneda, el colón, perdió el valor digamos, hubo un incremento de 100% del tipo de cambio y una depreciación del tipo de cambio del 100%, y eso significa que la moneda perdió valor. Cuando va en la dirección opuesta, y que es lo que hemos vivido en los últimos años, y especialmente en este periodo que les comento de la primera mitad del 2026, ahí tendríamos una apreciación. Eso quiere decir que nuestra moneda ha ganado valor con respecto a la moneda extranjera, al dólar. No siempre el movimiento con una moneda es equivalente al movimiento con otras monedas. En ese mismo periodo, si bien el tipo de cambio colón dólar se ha reducido, el colón euro más bien ha aumentado ligeramente, pero ha aumentado. Y esto es porque el tipo de cambio euro a dólar, que es como la forma en la que se triangula esto, ¿verdad? Primero hay que pasar a dólares y luego a euros. No hay un mercado definido entre euros y colones donde se trance día con día, si lo hay con el dólar. En ese mismo periodo de tiempo, por lo menos del inicio del 2025 en adelante, ha habido una ligera depreciación. Entonces, eh, otros ejemplos durante el 2025, muchísimas de las monedas con las que generalmente nos comparamos, por ejemplo, el peso mexicano, el peso colombiano, estas monedas se han apreciado más. O sea, este movimiento que nosotros, en el 2025, el movimiento que nosotros vimos de ligera apreciación en ese periodo, otras monedas más bien lo experimentaron todavía más fuerte, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en el 2025 hubo
una pérdida muy generalizada del valor del dólar, ¿ok? Con respecto a todas las monedas del resto del mundo, no así con la de Costa Rica. Y entonces eso es importante destacar que los movimientos pueden ser o generalizados, como este del dólar con respecto a todas las monedas, o también particulares con respecto a ciertas monedas en algún caso específico. Em, En la historia, esto ha sido particularmente llamativo, yo no sé si también llamarlo en alguna medida doloroso, porque ha habido movimientos muy fuertes, ¿verdad? Y acá hay un ejemplo en el 2002, hace ya más de 20 años, pero todavía las personas de este país lo tienen muy presentes, el tipo de cambio se depreció un 70%. Y también en ese periodo de tiempo hubo una fuerte caída del PIB, muy altas tasas de desempleo e inflación aceleradísima que hasta muy recientemente se ha mantenido en Argentina esa inflación alta. Eh, el tipo de cambio, bueno, ya ahorita vamos a ver, pero ejemplos de esto, pero países como Argentina y países como Costa Rica entre los 80 y los 2000 siempre mantenían una devaluación o depreciación constante, ¿verdad? El problema, eso es un problema y vamos a ver por qué, pero la evidencia de un problema todavía más grave es cuando estos movimientos son particularmente violentos. En Costa Rica tenemos un caso, ha habido algunos casos de devaluación, y digo devaluación es cuando es un movimiento en el contexto de un tipo de cambio que es fijo o fijado, ¿verdad? Depreciación es cuando hay un movimiento en el mercado. A inicios de los 80 el colón perdió un valor muy rápidamente, muy aceleradamente y prácticamente de un día a otro. Un día el tipo de cambio era 8,60 y al día siguiente el tipo de cambio era más de 40. Eso es el equivalente de que actualmente pasáramos de 460 o 500, digamos, a más de 2.000 colones por dólar. Entonces, todo lo que uno, todas las deudas en dólares, inmediatamente se quintuplican de precio, y las personas que tienen dólares más bien quintuplican el valor de eso en términos de colones, ¿verdad? Entonces, siempre con el tipo de cambio ahí, hay personas que, o agentes que pueden ganar o perder. Y, pero un movimiento de ese tipo es una señal inequívoca de que algo malo pasó o está pasando, ¿verdad? Porque es, de nuevo, la pérdida de valor de la moneda. Si se pierde valor es porque hay algo que en el fondo está relativamente mal. ¿Ok? Típicamente ha ocurrido que hay tipos de cambio más fijos. eh, Incluso dentro de Latinoamérica todavía hay países que tienen un tipo de cambio muy estable, que dentro de la clasificación que hace el fondo, evaluando volatilidad, califican como un tipo de cambio fijo. Eh, en algunos episodios, Costa Rica ha calificado de esa manera. En estos momentos no, no se ha reclasificado, pero definitivamente no cumple ninguno de los criterios para un tipo de cambio que no tenga total flexibilidad. Eh, en algunos episodios de la historia, eh, países como el caso que viene en la diapositiva de China, han mantenido una política deliberada de mantener un tipo de cambio artificialmente alto y esto es para permitir, o era para permitir, ser relativamente baratos con respecto al resto del mundo. Y eso es una medida de competencia que no necesariamente, más bien es una medida de competencia desleal y en el momento en el que China quiere entrar a la OMC, se le pide que efectivamente deje de tener ese tipo de políticas para poder competir de manera razonable con los demás países del mundo.
Yo en algún momento visité Argentina en este periodo de tiempo que yo recuerdo que el tipo de cambio era alrededor de unos 12, no, perdón, 12, 17 pesos por dólar. Y bueno, eso empezó con un valor, eh, digamos, bastante bajo. Y aquí en el gráfico dice 146 porque este gráfico está hasta más o menos el 21 22. Si ustedes van y buscan actualmente el tipo de cambio, es mucho más cercano de los 1400. Entonces, es un movimiento muy acelerado al alza del precio del dólar con respecto al peso argentino. Y eso es un reflejo de alguna desconfianza en la economía nacional, una escasez de dólares y tiene impactos directos sobre la actividad económica. ¿Verdad? Cuando uno vaya, definitivamente la gente prefiere que le paguen en dólares. De hecho, tienen preferencias sobre qué tipo de dólar, ¿verdad? Porque dado esto, hay mucha falsificación. Entonces, solo les gusta recibir los dólares, los billetes de $100 que son de la versión nueva. Eh, y tiene una serie de impactos muy fuertes, ¿verdad? El otro gráfico es el tipo de cambio euro contra dólar. Actualmente el valor anda más o menos en 1.13, 1.14. Y esto empezó a inicios del 2025 porque había, digamos, durante el 2025, especialmente en la primera mitad, hubo una depreciación muy rápida del dólar con respecto al euro. O sea, se perdió valor la moneda de Estados Unidos con respecto a la de Europa y puede estar relacionado con muchas de las políticas económicas que se fueron implementando durante ese año. El Esta es la historia incompleta del tipo de cambio del colón al dólar, porque ustedes saben que este valor que llegó cercano a los 700 bajó y estuvo por 500 algún tiempo y luego se redujo todavía más. Actualmente anda cerca de los 460. Si ustedes ven una historia más larga, en realidad el tipo de cambio cuando ha habido flexibilidad, ha tendido a la apreciación. En el 92 hubo un periodo de flexibilización cambiaria y la moneda se apreció. Una vez que se implementó la flexibilización en el 2006, hubo una apreciación. En el periodo de 2010-2015 estuvo en un periodo en el que hubo un piso de 500 y estuvo bastante cercano a ese piso de 500 por bastante tiempo, pero ha habido otros momentos, como por ejemplo este periodo del 2018-19 y luego el periodo de COVID y post-COVID, que en realidad fueron momentos previo al COVID de malas noticias internas, sobre todo por temas fiscales. Había muy Había expectativas muy negativas en tanto Costa Rica no resolviera el tema fiscal y luego, pues obviamente en el COVID y post-COVID hubo muchas noticias que no eran para nada positivas y cuando eso ocurre de manera generalizada en el mundo, hay una búsqueda de calidad, se llama el flight to quality, entonces la moneda de Estados Unidos generalmente es la que gana valor con respecto a otras monedas. Aquí está el caso de China, que ya tiene más flexibilidad, pero en el periodo antes de que entrara la OMC, básicamente tenía un tipo de cambio fijo con respecto al dólar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real? Entonces, el tipo de cambio, lo que mide en general es qué tan caro es un país extranjero relativo al país local, o más bien los movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un movimiento de apreciación, Costa Rica se volvería relativamente más costoso que Estados Unidos.
entonces se necesitan más dólares para comprar la misma cesta de bienes en Costa Rica. Esa es una, digamos, de las quejas que ha habido sobre el comportamiento del tipo de cambio en los últimos años en Costa Rica. Ahora, quiero hacer una salvedad. Eso puede ser cierto en términos nominales, pero lo que quería mencionar era un poco en términos de producción. Es cierto que puede ocurrir que para, no sé, 1 millón de dólares, por ejemplo, pensemos, perdón, 1 millón de colones, pensemos en un salario, si hay una apreciación se requieren más dólares. Pero una consideración que es relevante en esta comparación entre países, y no necesariamente aquí vamos a tocarlo tan a fondo, pero es qué tanto se puede producir con ese 1 millón de colones, ¿verdad? Puede ser que haya otros países donde se requieran menos dólares para, digamos, el intercambio con la moneda local y que Costa Rica sea relativamente más caro o que se convierta un poco más caro, pero si la productividad ha aumentado o va aumentando suficiente, eso lo puede compensar y muchas veces más que compensar. Y eso es un proceso que ha experimentado nuestro país en los últimos años. Ok. Ahora pasemos a del tipo de cambio nominal, que es ese tipo de cambio que nosotros usualmente vemos discutido en las noticias y que se publica diariamente el valor, a el tipo de cambio real. Porque eh, digamos que hay un tipo de cambio de 460. Para otros países el tipo de cambio es 1 a 1. Para otros países es 10 o 8. Eso no nos dice nada por sí mismo, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Hay que hacer la comparación adecuada entre los precios de los países, los precios que predominan en un país, y ese tipo de cambio está vigente. Entonces, el, vamos a ir en la dirección de entender el tipo de cambio real, que creo que en algún momento durante la carrera lo han estudiado, lo han mencionado, ¿verdad? Entonces, para discutir el tipo de cambio real es importante partir de la idea de la ley de un único precio. Entonces, este es un principio que vamos a utilizar como supuesto en, en adelante, sobre todo para comparar bienes transables, pero ya más adelante vemos que con detalle qué significaría esto, ¿verdad? Si todo costara lo mismo en todo el mundo, ¿verdad? Eh, Se cumpliría la ley de un único precio, ¿verdad? Pero cuando decimos que cuesta lo mismo, habría que reconocer que hay diferentes monedas, ¿verdad? Entonces, uno sabe que algo que cuesta $100 en Estados Unidos, en Costa Rica podría tener un precio equivalente en colones. Y ese equivalente es justamente por el tipo de cambio. Pensemos por el momento que el tipo de cambio sea 500. Entonces $100 en Estados Unidos sería 50.000 colones en Costa Rica. Si eso se cumple, ¿verdad? Si todo lo que costara $100 en Estados Unidos cuesta 50.000 colones en Costa Rica, se cumpliría la ley de un único precio. Entonces, aquí podemos ver que el precio local sería tipo de cambio entre colones y dólares y el precio internacional. Entonces, el precio internacional, por ejemplo, los $100 multiplicado por los 500 sería 50.000 y entonces el tipo de cambio nominal es simplemente la relación entre los precios locales y los precios externos. ¿Verdad? Aquí obviamente el dato que estamos usando es un dato del 2022, pero esto podría ser cierto para cada momento del tiempo. Que se cumpla la ley de único precio en realidad es difícil y vamos a ver qué haría que no se cumpla. Pero hay ciertas cosas para las cuales esto es cierto. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que viene aquí es el oro.
el oro en Nueva York y el oro en Londres, cuando se utiliza el tipo de cambio para convertirlo, nos daríamos cuenta que es el mismo, prácticamente el mismo. Eh, entonces, hay ciertos bienes para los cuales se cumple la ley de único precio. Se cumple solo si no hay ninguna fricción. Entonces, tiene que haber ausencia, por ejemplo, de costos de transporte o, digamos, no necesariamente las cosas se tienen que transportar para que se cumpla la ley de único precio, sino que en cada lugar sea igualmente accesible. Puede ser que haya costos de almacenamiento y distribución, o asimetrías de la información, o aranceles, o poder de mercado, regulación, entre otros. Em, Hay ejemplos de productos que curiosamente produce Costa Rica, que se producen aquí en alguna planta del país y aquí, sin mucha diferencia de impuestos, son más baratos en otros mercados. Entonces, eso reflejaría un poder de mercado. Y a veces las diferencias son bastante grandes. Em, pero hay situaciones en las que se cumplen los supuestos para que tengamos la ley de único precio, como por ejemplo oro, petróleo, soya, trigo, ¿verdad? Otras cosas como bienes de consumo de lujo son más sujetas a que se cumpla la ley de único precio, porque si es algo muy caro y que la persona perfectamente podría tener la posibilidad de ir a comprarlo a otro lugar, a otro país, a su país de origen, el vendedor local tiene menos poder de mercado, ¿verdad? Si uno, pensemos en algo extremo, ¿verdad? Si uno piensa en un yate, un vendedor local de un yate no necesariamente le puede extraer muchísima ganancia o prácticamente ninguna ganancia a vender ese producto porque quien pueda comprar un yate lo puede comprar aquí, lo puede comprar en otro país y traerlo y la diferencia va a ser mínima. Lo que menos cumple la ley de un único precio son los servicios, ¿verdad? Cada vez, cada vez esto que voy a decir es menos cierto, pero todavía sigue siendo cierto para muchas cosas, ¿verdad? En general, el cuidado de salud no se puede resolver si no es presencialmente, por diferentes razones. Ahora hay algunos servicios de consulta, ¿verdad? Pero en el momento en el que se necesita una interacción personal para realmente evaluar las condiciones de salud de una persona, ya es insalvable. La educación, ciertamente educación virtual, pero sobre todo la educación preescolar, primaria, secundaria, no se puede sustituir por otro medio que no sea presencial y eso hace que haya temas de costos de transporte. Los restaurantes, ¿verdad? Por más que uno quiera, uno no puede salir a comer a un restaurante y tener la alternativa de ir a, a otra ciudad. Cuidado personal. El ejemplo típico de esto son los cortes de cabello. Siempre donde se manifiesta más la diferencia entre los precios de países es en los servicios y especialmente el ejemplo es cortes de cabello. La vivienda, el transporte, los servicios públicos en general no cumplen la ley de único precio. Entonces, aquí empezamos a pensar en qué cosas son transables o son sujetas a los supuestos detrás de la transabilidad de los productos y qué cosas no. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que se podría cumplir la ley de único precio y el tipo de cambio nada más reflejaría las diferencias entre los precios nominales de países. Eso puede ocurrir, pero generalmente no, porque hay parte de la canasta de consumo y casi siempre es más de la mitad, cada vez más de la mitad. En Costa Rica es más o menos 50-50 los servicios y los bienes. Y hay dentro de los bienes, hay muchos que no son transables, ¿verdad? Las lechugas no se pueden exportar y que lleguen bien a otro lugar. Hay productos que sí, como los bananos, ¿verdad? Pero muchos no cumplen la ley de único precio. Entonces, ¿cómo podemos evaluar las diferencias
entre los precios de países, ¿verdad? Y es una manera en la que podemos evaluar las desviaciones de la ley de un único precio, es evaluar la paridad de poder adquisitivo. Y un caso muy particular de la ley perdón, de la paridad de poder adquisitivo para poder evaluarla es el índice Big Mac. Pero antes de eso, lo que amerita decir es, si uno toma una canasta de consumo en Costa Rica y evalúa esa misma canasta de consumo en otro país, va a tener una diferencia de magnitud. Eh, un precio en colones y un precio en dólares. Si el tipo de cambio nominal fuese un reflejo perfecto de esas dos diferencias entre los precios, ¿verdad? El tipo de cambio sería, perdón, esa relación sería uno, ¿verdad? Precios internacionales, el precio de un Big Mac en Nueva York multiplicado. Perdón, no el precio de un Big Mac, empecé a hablar del Big Mac sin hablar de la canasta. Una canasta de consumo en Nueva York, si la multiplico, digamos que esa canasta cuesta $100, si la multiplico por el tipo de cambio y esa canasta me cuesta exactamente ese valor en Costa Rica, se cumpliría la ley de un único precio. Evaluar canastas de consumo entre países es extremadamente complicado. Piensen en lo siguiente, uno necesita evaluar los patrones de consumo de las personas. Ya de entrada son muy distintos los de una ciudad de Estados Unidos a las de Costa Rica y ni se diga de un país africano, asiático, europeo, cada vez son más distintos esos patrones de consumo. Entonces ya ahí hay un supuesto importante que hay que considerar, que los patrones de consumo son distintos. Pero digamos que lo hacemos homogéneo. Casi siempre esa homogenización va en la dirección de hacerlo igual a una canasta de consumos de un país occidental, pero pasemos ese problema y digamos que hacemos esa comparación entre esa canasta. Entonces uno necesita evaluar el pan. Los panes son muy distintos entre países, ¿verdad? Incluso cuando uno habla de pan relativamente homogéneo como el cuadrado, uno sabe que va a otro país y no necesariamente es el mismo producto, ni en las mismas cantidades, ni en la misma calidad, ni necesariamente es el mismo sabor o lo que sea. Entonces, esa es otra complicación. Las unidades de medida de cómo están esos productos, revisarlo en el momento preciso para poder hacer la comparación, todo eso es complicadísimo y hay esfuerzos que lo hacen, ¿verdad? Están las Penn World Tables que empezaron con un proyecto en UPenn y ahora como es algo más generalizado, pero esa comparación casi que se puede hacer en ciertos países cada 5 años, porque es un esfuerzo de despliegue estadístico tan grande en tantos lugares tan distintos que se complica muchísimo. Pero bueno, se hace de esa manera y es una referencia estadística importante que lo que permite es comparar esas canastas de consumo entre países. La revista The Economist en un momento dijo, bueno, eso no lo vamos a poder hacer nunca, imposible, nosotros, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que son las mismas en todo el mundo, ¿verdad? Y una hay una cadena de comida muy famosa y está en prácticamente todos los países del mundo y en todos los países del mundo se ofrece el mismo tipo de hamburguesa, el Big Mac. Y ese tipo de hamburguesa tiene los mismos ingredientes, el pan, la lechuga, la torta, el queso, la salsa. eh, Y además tiene insumos locales, ¿verdad? Pero básicamente es el mismo producto. Entonces, si comparamos esa pequeñita canasta de consumo entre países y lo comparamos con cuál es el tipo de cambio nominal, nos podemos dar cuenta si se cumple o no la paridad de poder adquisitivo. Entonces, se toma el precio del Big Mac en el país extranjero, en Estados Unidos,
el tipo de cambio nominal vigente y el precio del Big Mac localmente, y eso nos da un índice. Si ese índice nos da menor a uno, eso quiere decir que el precio local es muy alto, ¿verdad? Porque comparativamente con esta conversión del numerador, el precio local es muy alto. Si nos diera mayor a uno, el precio local es relativamente más bajo. Solo se cumpliría la ley de único precio si ese índice nos da uno. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Y de nuevo, disculpas que esto está un poco desactualizado, pero la explicación no pierde ninguna validez, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos cuál es el precio de un Big Mac en moneda local, que es la columna, la primera columna. Y tenemos cuál es el tipo de cambio, ¿verdad? De moneda local por dólares estadounidenses. Entonces, se compara la multiplicación del tipo de cambio con el precio del Big Mac en Estados Unidos, que es 5,2, ¿verdad? Y al comparar el precio del Big Mac en Estados Unidos multiplicado por el tipo de cambio dividido entre el precio del Big Mac local, nos da este valor. Entonces, ¿qué países son relativamente más caros, verdad? Eh, Suiza, Noruega, especialmente estos dos son candidatos típicos y esperables, los países nórdicos, y Suiza, que es muy, 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 muy caro. Y luego los países en desarrollo, tenemos valores superiores que lo que dirían es que es un una moneda que está, o un Big Mac que está relativamente más bajo. ¿Ok? ¿Cuál es el último ejercicio? El último ejercicio es cuál debería ser el precio o más bien el tipo de cambio nominal, de manera que esto el índice Big Mac fuese uno, ¿verdad? Entonces se saca por diferencia, se toman los dos precios y se infiere cuál debería ser el tipo de cambio nominal para que sea uno, ¿verdad? Aquí pondríamos uno y tomamos como insumo los dos precios y nos queda el tipo de cambio nominal implícito. Vean que en ese momento, en el 2022, para Costa Rica, el tipo de cambio nominal implícito era 514. Para un tipo de cambio vigente en ese momento del tiempo de 678. ¿Qué quiero decir con esto? El valor que tenía ese tipo de cambio estaba bastante alejado de lo que implicaría una ley de un único precio. En ese momento el tipo de cambio había subido muchísimo y por razones bastante coyunturales, pero históricamente el precio de la moneda era otro completamente. Era muy alejado de valores históricos y además de patrón, o sea, no era coherente con patrones de crecimiento de la productividad que habíamos tenido y que estábamos experimentando en ese momento y que con más fuerza experimentamos posteriormente. Entonces, uno puede sacar ese tipo de cambio implícito y nos da un reflejo de cuál puede ser, perdón, cuál es esa relación entre el tipo de cambio actual y algo implícito. También, bueno, en ese caso, lo que sugiere es que el colón estaba 24% por debajo del tipo de cambio de paridad, o sea, estaría subvaluado. Estábamos depreciados con respecto a algún equilibrio, definiendo ese equilibrio como lo que cumpla la ley de un único precio. Eso no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno sabe que el tipo de cambio Big Mac y Noruega está apreciado y uno puede encontrar razones dentro de los modelos de comercio internacional, digamos, de Balazs Samuelson y demás, que vamos a ver con un poco más de detalle, que explican por qué debe ser más caro en Suiza y en Noruega y más barato en un país como India o como Venezuela.
Pero en alguna medida, si la diferencia es demasiado grande y no puede ser explicada por el- las diferencias de ingreso, y eso es algo importante. Ahora el The Economist también publica una diferencia de, por nivel de ingreso. Entonces, en este caso, sí era muy claro que era un tipo de cambio que estaba subvaluado con respecto a su valor de equilibrio. Aquí me fui directamente a los valores que están vigentes el día de hoy para evaluar un par de cosas. Lo primero es que, bueno, esta es la página de Economist, del Big Mac, y lo que dice en estos momentos, en términos nominales, dice Costa Rica -1,3. Entonces, esto significa que el tipo de cambio, bueno, aquí están usando el de 488, bueno, perdón, el último valor que tomaron fue 495 y en ese caso el implícito era 488. Entonces eso quería decir que estamos devaluados, o sea, para ellos el tipo de cambio no debería ser 495 sino 488. Eso quiere decir que habría que, para del finales del 2025 o perdón, a enero del 2026 debería haber una apreciación, porque estábamos devaluados. Y vean que hay países, por ejemplo, como Suiza, que está sobrevalorado, digamos que sobrevaluado, el peso uruguayo, Noruega, Suecia, Dinamarca, pero en general estos países tienen un nivel de ingresos más alto y los países que están en en la otra dirección, más bien están, son los países de menor ingreso. The Economist ahora hace un ajuste por PIB per cápita. Entonces, veamos estos ajustes por PIB per cápita y veamos el de Costa Rica. Aquí dice que, bueno, con el cálculo que se había hecho, pero tomando en cuenta las diferencias en PIB por persona, el Big Mac debería costar 21,5 menos. Entonces, ahí, con ese ajuste, ellos dicen que está sobrevalorado. Esa puede ser una conclusión, pero también quiero que vean, quiero que noten que otras economías, por ejemplo, la economía uruguaya, que es de Latinoamérica, me parece que es la que tiene el PIB per cápita más alto, la sobrevaluación es de 84%. En el peso colombiano también, el peso mexicano también. Solo, digamos, de las economías latinoamericanas de OCDE, que somos Chile, México, Colombia y Costa Rica, solo la de Chile, digamos que no tiene un número tan alto. Eh, entonces, esto es indicativo, ¿verdad? Pero también podría sugerir que el PIB de estos países está en proceso de crecer más, ¿verdad? Y dentro de o sea, hay un equilibrio entre países que están sobrevalorados y subvaluados. En el caso de sin el ajuste del PIB per cápita, la mayoría de países está subvaluado. Hay pocos países que tienen eh, una sobrevaloración. ¿Ok? Entonces, perdón, ahora vuelvo a compartir. Ok, ¿por qué hay tanta diferencia? Esto es lo que acabamos de ver en la página del sitio web actualizado a hoy. ¿Por qué hay tanta dispersión entre el índice Big Mac entre países? Bueno, hay componentes que son transables y que son relativamente similares, pero la mayoría de las cosas tiene eh, insumos locales que no son transables y no se pueden sustituir, ¿verdad? Entonces, trabajo, alquileres, electricidad y agua. Ahora, eso era un ejemplo de cómo evaluar la paridad de poder adquisitivo. Si uno pudiera tener una canasta de consumo similar,
podría hacerlo un poco más estricto, ¿verdad? Como les decía, el ejercicio de Penrose Tables. Pero eso es relativamente difícil. Una forma de resolver este problema y de evaluar cuál es el tipo de cambio real y evaluar la paridad de poder de compra es utilizar índices de precios en moneda local, que sería el del denominador, perdón, y índice de precios del resto del Estados Unidos, por ejemplo, y el tipo de cambio nominal. Esto es el tipo de cambio real. Entonces, eso lo que hace es medir el precio relativo de una cesta de consumo en el país relativo al país extranjero. Entonces, nos indica sobre todo los movimientos de esto. Si el tipo de cambio real sube o baja, nos indica si el país se está volviendo relativamente más barato o más caro que el extranjero. Si el tipo de cambio real sube, este valor sube, eso quiere decir, pues puede ser que los precios en Estados Unidos están subiendo mucho, cosa que es cierta, o puede ser que los precios en Costa Rica están bajando, que de acuerdo con el IPC, interanualmente esto es cierto, ¿verdad? Entonces, esas son razones por las cuales el tipo de cambio real podría estar moviéndose en una dirección. Si las dos cosas se mueven simultáneamente los dos índices de precios, pues ese movimiento se refuerza. Pero, por ejemplo, si los precios en Estados Unidos suben y el tipo de cambio nominal baja y esto se mantiene estable, más bien podría haber una reducción, o sea, una apreciación del, del, del tipo de cambio real. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos que este valor, el tipo de cambio real, nos diera uno, habría una paridad de poder de compra absoluta. Los cestas costarían lo mismo entre los distintos países. Eso es imposible. Y más bien casi siempre, ¿verdad? Como estos precios no los tomamos como los precios en dólares. Casi siempre lo que evaluamos son los índices de precios. Entonces esto hay que reescalarlo, ¿verdad? Si uno pudiera tener la misma canasta que costaría, no sé, $2.000 en Estados Unidos y compararla con la misma canasta en Costa Rica y el tipo de cambio nominal, y eso nos diera uno, sería una paridad absoluta del tipo de cambio. Esto es, la evidencia sugiere que no, ¿verdad? Que eso no ocurre. Cuando uno compara el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, a partir de los datos de la OECD, más bien el tipo de cambio implícito sería muy distinto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no hay una correspondencia directa entre los precios de una y otra. Eh, y las razones son, pues, las que hemos discutido previamente. Hay insumos que no son transables y casi nunca puede mantenerse un tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo completo. Eh, pero sí podemos calcular cuál es ese tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo. Entonces, este tipo de cambio de paridad por adquisitivo sería el que sería coherente con esa ley de un único precio, digamos, que haya paridad completa de la capacidad de compra. Vean que para el caso de Costa Rica sería bastante menor. En general, para la mayoría de países ese es el caso. La diferencia son los países de mayor ingreso. Ahora, justo esto era lo que estábamos viendo, digamos, cuál es la diferencia de poder adquisitivo entre los países y eso lo que permite, ese tipo de cambio lo que permite es internalizar que hay diferencias en la capacidad adquisitiva de los diferentes países a la hora de comparar las variables nominales. Entonces,
Una pregunta, y tal vez esta la pueden desarrollar eh, ahí, un segundito. Ustedes podrían desarrollar este ejercicio con los números exactos y hacer esta comparación, porque a uno le pueden decir que tiene un salario de 100.000 rupias en la India y lo convierte al tipo de cambio nominal, ¿verdad? Eh, o un salario de 1.000.000 de colones en Costa Rica. Entonces, cuando se convierte ese salario de 1.000.000 de colones, perdón, de 100.000 rupias convertido a colones, daría que es menos, ¿verdad? Pero la pregunta no es si es menos o no. La pregunta es cuánto puede comprar esa persona en ese lugar. Y resulta que a la hora de hacer la conversión, tomando en cuenta lo que cuestan las cosas en ese país, que en India en general es mucho más barato y el tipo de cambio de paridad por adquisitivo es mucho menor, resulta que puede comprar más cosas. Y les voy a poner un ejemplo, y de hecho conozco a alguien que le pasó algo parecido, ¿verdad? Si a uno le dicen que pueda tener un salario de, perdón, es que tuve una interrupción. Si uno toma el tipo de cambio, perdón, el ingreso nominalmente, resulta que puede ser que en el lugar pueda comprar mucho más. O sea, a uno le dicen que uno tiene un salario de 10.000 dólares. 10.000 dólares aquí en Costa Rica es bastante. Eh, si es en Manhattan, no es mucho, ¿verdad? Porque típicamente un apartamento pequeñito, sencillo, podría costar 3.000, 4.000, 5.000 dólares, algo muy modesto. Ya eso es la mitad del ingreso. Y cada salida a comer, pues sería bastante cara, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, puede ser que nominalmente sea menor, pero que en la práctica sea mucho más favorable, ¿verdad? Entonces, si en vez de usar el tipo de cambio nominal, se utilizara el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo, que en este caso era 23 rupias por dólar, entonces esas 100.000 rupias son 4.322 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo. Y resulta que en realidad eso, ajustado a Costa Rica, sería 1.435.000 colones. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona que vive en Mumbai recibiera 100.000 rupias, es el equivalente a que reciba en Costa Rica 1.435.000 colones, por lo menos en ese momento del tiempo, aunque nominalmente sea menos. Entonces hay que tener en cuenta la calidad de vida de las personas. Y es la misma pregunta que se hace mucha gente de decir, es que yo viajo a algún país centroamericano y resulta que todo es mucho más barato. Ciertamente, ¿verdad? Pero lo que hay que comparar es relativamente cuál es el ingreso de las personas en cada lugar y cuál es la calidad de vida, porque uno no puede decir que algo es mucho más barato si el ingreso de las personas en ese lugar es una quinta parte de lo que reciben en nuestro país, ¿verdad? Entonces, a manera de conclusión, si el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo es superior al tipo de cambio nominal, el país local es más caro que el extranjero. Ese es el caso de los países nórdicos y Suiza. Si el tipo de cambio es menor, el país local es más barato que el extranjero, que es el caso de Costa Rica y de muchos otros países. La moneda local estaría subvalorada en estos términos. Eh, para el caso de China, bueno, como les dije al inicio, en el caso de China se le ha acusado de depreciar artificialmente la moneda para incrementar la competitividad. Eh, y de acuerdo con este criterio, se diría que el yuan está subvaluado y debería apreciarse en 45%. Ahora, también
la paridad de poder adquisitivo nos permite comparar el nivel de ingreso de los países real. El PIB per cápita de Costa Rica en el 2020 era $12.000, ahora está mucho más cerca de los 18.000, pero una vez ajustado por el PIB per cápita en paridad por adquisitivo, la diferencia que hay entre Estados Unidos y nuestro país es relativamente menor. Cuanto mayor sea el ajuste por paridad por adquisitiva, mayor es la cercanía que toma ese, ese PIB de nuestro país con respecto al de Estados Unidos. Entonces, esto reconoce en parte que hay una diferencia entre los precios nominales y la calidad de vida de las personas en cada país. Eh, ok. Este es básicamente el mismo ejemplo que les decía y también una alusión al tema del Big Mac. Puede ser que el Big Mac sea relativamente más barato en Costa Rica o en India, eh, pero la medida de paridad de poder adquisitivo es la que con mayor precisión nos hace poder comparar cuál es la diferencia entre la calidad de vida de los países. Una regularidad es que los países de menor ingreso son países relativamente más baratos. Entonces, cuando el PIB se ajusta por paridad de poder adquisitivo, tiende a ser más alto en los países de ingreso bajo. O sea, el ajuste es más alto en esos países de ingreso bajo. Los países, el ajuste tiene que ser mayor. Era el ejemplo que veíamos de India. En India el incremento es más de 3 veces, en Costa Rica es menos de 2 veces. Para países de ingreso muy similar al de Estados Unidos, prácticamente no debería haber ajuste. Si hay un poco más de ajuste en países con niveles de ingreso todavía más altos, como Suiza, Noruega y los países nórdicos. Eh, China en este caso no es un caso atípico, ¿verdad? Está dentro de la muestra. Entonces, esto es como para contar esa historia de que los niveles de precios son más altos en los países ricos. Y vamos a ver cuáles son razones por las cuales esto puede ser o tiende a ser cierto. ¿Ok? Entonces, por ahora, en este caso no parece haber, por lo menos en el caso de China, no parece haber una distorsión fuerte en términos de política cambiaria. La paridad de poder de compra generalmente no se cumple. Es muy inusual que haya una relación perfecta entre el tipo de cambio nominal y las diferencias de precios entre países. Eh, pero eh, sí es importante reconocer que la paridad relativa se cumple, eh, o más bien, evaluemos algo que se llame no paridad de poder adquisitivo, sino paridad de poder adquisitivo relativa. Y esa paridad de poder adquisitivo relativa se cumple si las trayectorias de las diferencias de precios y el tipo de cambio real eh, tienen sentido, ¿verdad? Eh, si el tipo de cambio, o sea, si se cumpliera la paridad de poder adquisitivo relativa, el tipo de cambio real no debería cambiar en el tiempo, en el sentido de que los
Entonces, perdón, tuve una interrupción de internet. Si uno piensa un país que tiene una inflación más alta que Estados Unidos, debería tener un incremento en el tipo de cambio nominal. Entonces, siempre que tengamos países diferenciales de inflación, esto puede ser una razón por las cuales el tipo de cambio se puede apreciar. En los últimos años, en particular, Costa Rica ha tenido una inflación más baja que la de Estados Unidos. Desde el 2022, la inflación en Estados Unidos ha sido muy superior. Entonces, esa sería una razón por la cual uno podría experimentar una reducción en el tipo de cambio. Entonces, cuando la paridad de poder adquisitivo relativa se cumple, las variaciones en el tipo de cambio nominal se deberían explicar enteramente por el diferencial de tasas de inflación. Y un ejemplo de ello es que en el largo plazo, para Estados Unidos y para el Reino Unido, esa relación entre el tipo de cambio nominal y los precios se mantiene relativamente constante. Creo que valdría la pena replicar ese ejercicio, sobre todo para los últimos años, para nuestro país. Y eso es algo que se cumple bastante también para el resto de economías, ¿verdad? Con respecto eh, a los tipos de cambio y los diferenciales de inflación. En el corto plazo, realmente no, ¿verdad? Ustedes pueden ver esa volatilidad altísima que hay año con año del tipo de cambio nominal. Eh, Estos valores que en algunos momentos hay una diferencia de 30% negativa o 20% positivo, son las diferencias que hay entre estas dos series, que se amplifican en el muy largo plazo. Pero por eso es importante distinguir fenómenos de largo plazo con fenómenos de cortísimo o corto plazo, ¿verdad? Que reflejan mucha más volatilidad. De esto puede jugar mucho movimientos por expectativas o por políticas de corto plazo, pero la tendencia de variables económicas en el largo plazo es muy difícil de esconder o disimular con estos movimientos de corto plazo. Ahora, em, pasa que cuando los precios externos disminuyen, los bienes importados se podrían volver relativamente más baratos que los locales, las importaciones aumentan y eso hace que se incremente la demanda por divisa extranjera y la mayor demanda empujaría el precio de la divisa hacia arriba, ¿verdad? Cuando las cosas de afuera nos resultan más baratas, queremos demandar esas cosas de afuera y esa es una fuerza de depreciación. Eso digamos, lo podemos interpretar como el equilibrio ocurriendo o una búsqueda de equilibrio, ¿verdad? Si hay algo que es relativamente más barato, los incentivos se van en la dirección de reaccionar a eso y eso vuelve a ajustar el tipo de cambio nominal. Entonces, si los precios eran bajos, ahora se encarecen un poco porque ese tipo de cambio nominal sube. En el largo plazo, todos estos movimientos deberían estar supeditados a que se cumpla esa paridad de poder adquisitivo y por eso esta teoría es coherente con la determinación del tipo de cambio en el largo plazo. Y eso es algo que vamos a ver en las siguientes semanas. Ahora, para terminar este tema, sí es importante empezar a distinguir cuáles son los movimientos del tipo de cambio en el país y qué podría explicarlos y cuáles son las diferencias que hay entre, sobre todo, bienes transables y no transables. Y esto también está relacionado con la inquietud de por qué hay países que son mucho más caros que otros. Y el resumen de esa historia tiene que ver mucho con los no transables. Si todo fuera transable, todo fuera transable y no hubiera ninguna fricción, los países deberían tener los mismos precios.
Eh, en Costa Rica, los no transables, digamos que los servicios son más o menos la mitad del IPC, pero a eso hay que sumar bienes de consumo que sean no transables. Entonces yo diría que aquí no tengo el dato exacto, pero son superiores al 50%. Eh, entonces vamos a partir de un modelo en el que hay dos bienes, uno transable y uno no transable. Y la diferencia, y eso se los pido que lo recuerden de ahora en adelante, es muy importante. Entre transable y no transable, la diferencia es que el precio está determinado en el exterior. El precio del transable es nada más el precio del exterior multiplicado por el tipo de cambio. Esa relación de igualdad no se cumple para los no transables, pero ambos bienes se incorporan dentro del índice de precios o del consumo nacional y esa es la agregación que tenemos aquí. Básicamente este es el ejercicio que hace el INEC, ir a consultarle a los hogares en qué gastan y a partir de ahí darle seguimiento a los precios de esas cosas en las que gastan e imputarle la importancia relativa que viene de esas encuestas. Entonces, el IPC es una agregación de esos precios de transables y no transables. No es perfecto, ¿verdad? Porque no. El INEC no puede ver en tiempo real la sustitución que hacen los hogares de cuando algo se abarata, comprar mucho más, ¿verdad? Y un índice de precios perfecto sería el que refleje completamente las diferencias, perdón, un índice de precios perfecto sería el que refleje las preferencias de manera perfecta, de manera que el efecto de sustitución se incorpore completamente. Eso no es algo que se pueda hacer en tiempo real, pero bueno, cada vez con mayor disponibilidad de datos es posible irse acercando un poco más a esto. Entonces, partamos de la misma relación, que el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales dividido por los precios locales. Partimos de eso. Ahora, cada precio, local o internacional, es la composición de transable y no transable, ¿verdad? El fee es el mismo para los dos países, simplemente que cada uno tiene insumos distintos. Pero algo que podemos hacer es saber que, o partir de ese supuesto, de que el precio de los transables domésticos es el tipo de cambio nominal, perdón por estos dibujos tan terribles. Esto es algo de lo que podemos partir. Entonces, esto lo podemos incorporar aquí, ¿ok? Entonces, podemos sacar un factor común dentro de cada ecuación, ¿verdad? Y aquí lo importante es, o más bien el supuesto relevante que hacemos, es que la función phi, bueno, tiene características de ser creciente de ambos argumentos, pero además es homogénea de grado uno. Entonces, si nosotros dividimos por pt estrella aquí y multiplicamos por pt estrella aquí, no estamos cambiando esta relación. Y podemos hacer exactamente lo mismo abajo, multiplicando y dividiendo por PT estrella. Em, Perdón, abajo lo que hacemos es multiplicar y dividir no por PT estrella, sino por PT. ¿Ok? Voy a volver a dibujarlo por PT, sin el PT estrella. Lo voy a borrar aquí. Ajá. Y acá abajo es PT. ¿Ok? Entonces, esta parte es
equivalente a uno y esta parte también es equivalente a uno. Entonces, en la siguiente expresión nos queda uno, ¿verdad? Pero sacamos el PT estrella por E y el PT. De aquí, digamos, del supuesto de los transables, nosotros sabemos que esta parte es igual a uno. El supuesto de transables implica que esto es uno. Entonces, al simplificar eso, nos queda nada más que el tipo de cambio real es igual a esa relación entre los precios y dentro de esa relación de los precios está determinado por los diferenciales o relativos entre no transables y transables. Entonces, el tipo de cambio real es mayor a uno si los precios de no transables en el extranjero son superiores a los precios de los no transables en la economía local, siempre relativo a los transables. Entonces, recordemos que habíamos dicho que el tipo de cambio real nos decía si un país era más barato, más caro, etcétera. Eso es determinado en este modelo completamente por los diferenciales de transables y no transables. Entonces, si el precio relativo de los no transables en India es menor que Estados Unidos, India va a ser más barato que Estados Unidos. Y lo mismo pasa con Costa Rica, no una diferencia tan grande, pero lo mismo pasa. Y piensen en cuánto cuesta un alquiler de un apartamento en una ciudad de Estados Unidos, en Nueva York especialmente, pero en otros lugares, comparado con cuánto cuesta acá. Ciertamente Costa Rica es caro, pero jamás tan caro como lo es allá. Entonces, pues nuestro país sería relativamente más barato que Estados Unidos. Eh, ¿Ok? ¿Qué cosas podrían hacer? Y esto, perdón, esto de la relación entre no transables y transables la vamos a desarrollar con mucha más extensión adelante, porque es, sobre todo los movimientos que tengamos en productividad afectan esta relación y es lo que va determinando los diferenciales de precios, diferenciales de capacidad de compra entre los países. Ahora, las desviaciones de la paridad de poder adquisitivo se pueden dar incluso cuando tengamos bienes que son perfectamente transables, pero que tienen barreras. Por ejemplo, aranceles, subsidios, cuotas, todas esas cosas que ustedes vieron en comercio internacional pueden llevar a que no se cumplan eh, exactamente la paridad de poder adquisitivo. Casi siempre se imponen barreras en los precios importados y una forma de verlo, ¿verdad? Bueno, hacer esa distinción entre bienes importados y exportados en lugar de transables y no transables, exportados e importados. Los bienes exportados se producen localmente y se pueden vender localmente o en el extranjero. Y los importados son que se pueden producir acá, pero también se pueden traer, ¿verdad? Y entonces, otra forma de entender el índice de precios de cada país es una agregación entre eso importado y exportado. El supuesto que podemos hacer es que los bienes exportados e importados están sujetos a ese precio internacional, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio real es tipo de cambio nominal multiplicado por los precios en el extranjero y dividido entre los precios nacionales. El tipo de cambio nominal puede entrar en las dos expresiones, ¿verdad? Por ser funciones homogéneas de grado uno, pero eh, dada esta relación, lo que nos quedaría es que se sustituye y tendríamos básicamente una expresión que es uno. Aquí estamos partiendo de que ambos bienes son transables, exportados o importados. Y aquí tendríamos un tipo de cambio real que sería exactamente uno. Pero ¿qué pasa si a la hora de importar nosotros le ponemos un arancel, ahora que están tan de moda? Si nosotros le ponemos un arancel, esa relación, ese ejercicio que hicimos no se puede cancelar perfectamente.
y sin entrar en mucho detalle, simplemente al precio importado, al precio del bien que se puede importar, ese precio localmente sería superior. Y si el precio local es superior, el índice de precios es superior y el tipo de cambio real sería menor. Entonces, el arancel hace al país local relativamente más caro y hay una apreciación real. Esto contrasta con todo lo que hablamos al inicio, en el sentido de que un país que impuso aranceles muy fuertes, más bien se depreció. Y esta es un tema que se discutió mucho porque no solo juegan los aranceles. Si fuera solo por aranceles, el país se hubiera apreciado. Ahí juega también la posibilidad de que los países, digamos, que los mercados pierdan confianza específica en los países. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en consideración. O sea, de nuevo, arancel implicaría apreciar la moneda, pero hay otras consideraciones financieras y de estabilidad económica que pueden afectar el tipo de cambio real. También, y lo pueden ver ustedes con un poco más de detalle, el tipo de cambio real podría fallar porque haya un sesgo local. Entonces ahí, este es otro ejemplo en que cambios en las preferencias pueden hacer que el tipo de cambio no sea exactamente el mismo. Nosotros hemos supuesto que los índices de precios son exactamente los mismos, pero ¿qué pasa cuando los índices de precios tienen un parámetros distintos? Si son Cobb Douglas y tienen parámetros distintos, podría haber un sesgo local para cierto tipo de productos que haga que el comportamiento de los precios en el tiempo no sea el mismo. Si existe un sesgo local, y aquí digamos el sesgo local está expresado por ese exponente de la función de Cobb-Douglas, lo que pasaría es que los precios locales de cada uno de los bienes puede ser distinto, ¿verdad? Entonces, un incremento en el precio relativo de uno de esos bienes con respecto al otro, en este caso, precio de la carne con respecto al precio de los vehículos, podría llevar una apreciación de la moneda. El precio de la carne es el precio del bien que entonces, cuando hay un encarecimiento de ese bien para el cual se tiene un sesgo local y sube el precio, eso genera una presión en la dirección de apreciar esa moneda local. Si no hay diferencias, si no hay un sesgo local, la paridad de poder adquisitivo se mantiene, pero entonces esto es cómo cambios en los precios mediados por diferentes preferencias pueden llevar a apreciaciones o depreciaciones de la moneda. Ok, esto es la clase del capítulo 9 y por aquí concluimos.